Estimados amigos y seguidores de Europe Air Guns, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy traemos el nuevo Power Block. Es la última novedad que ha presentado FX para sus carabinas Impact y hoy tengo el placer de poder presentárselos a ustedes. Pues estamos ya con la nueva novedad de FX, el nuevo Power Block, y no es más que un rediseño del bloque trasero. El bloque trasero que tienen todas las Impacts, pues ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? Pues es lo que vamos a explicar ahora mismo. El Power Block va acorde con la nueva válvula. Esta nueva válvula que tenemos aquí, que se diferencia mucho de la anterior porque no tiene las ranuras que tenía la anterior. Aquí la pueden ver, que la anterior tenía 3 grandes ranuras, y esta sin embargo no. Esta es constantemente, completamente ciega o cerrada. Y el bloque, el Power Block. A simple vista, lo que vemos es que tiene un agujero inferior mucho más grande, de 9 milímetros, cuando que el anterior era de 7 milímetros. El tornillo que sujeta, o el prisionero, mejor dicho, que sujeta la válvula es mucho mayor, y en su interior encontramos el alojamiento de los aros tóricos. Los aros tóricos que hacen el selle, o sea, que permiten que se presurice el Power Plenum y la cámara trasera, que antes, además aquí en las válvulas lo vemos muy claramente, antes en las válvulas venían montadas en la válvula los 3 aros tóricos, que ahora no los trae. No es que no los utilice, sino que ahora van dentro del Power Block, los aros tóricos. Con lo cual es la misma presurización, de hecho creo que es hasta el mismo aro tórico el que lleva, lo único que va puesto dentro del bloque y no en la válvula. Esto nos ayudará también a cuando montamos los Power Plenum, aquí ya lo ven montado, pero esto viene todo separado, a cuando montamos los Power Plenum, a que no se nos trabe aquí. Y otra ventaja que tiene es que viene ya marcado también la posición exacta con un pequeño taladrito, o sea, una pequeña marca del prisionero donde va la válvula en el plenum, con lo cual esto es una gran ayuda porque al montarlo ya nos queda fijo. Bueno, y ustedes dirán, ¿tanto rollo para cambiar los aros tóricos de sitio? Y un agujero inferior mayor para poner un tornillo más grande que fija la válvula. ¿Es todo esto? Pues no. Aquí realmente es donde entra lo importante, y es que FX no simplemente se ha dedicado a hacer un agujerito mayor, que lo puede hacer cualquiera, no. El gran cambio del Power Block no está en el bloque, está en la válvula. Este es el gran cambio que tiene, la válvula. ¿Y por qué la válvula tiene un gran cambio? Pues muy bien, porque se ha intentado, primero que se ha aumentado el diámetro interior, con lo cual la capacidad interior de la válvula es mayor. Se le han cerrado las ventanas para evitar turbulencias interiores y se ha pulido todo el interior para que el aire fluya sin turbulencias. Aunque parezca mentira y todo esto es un rollo, todo esto lleva un estudio muy profundo, y es el que ha hecho FX en diseñar una pieza para que el paso del aire sea más constante, sea más natural y no tenga pues ranuras donde las moléculas pueden tropezar y generar turbulencias. Este principalmente es el mayor cambio que hay en la válvula. La válvula tiene ahora un diámetro de 12,4 milímetros, antes estaba en como 10 milímetros de diámetro,
y aunque tenía las ventanas que ahora no las tiene, que podría tener la misma capacidad de aire, no estamos buscando más capacidad, la capacidad se la da el plenum, que ya es bastante grande. Lo que estamos es intentando que el aire fluya, que fluya sin turbulencias, que fluya perfectamente. Es como los Venturi antiguamente en los carburadores, que intentaban, y en los transfers de los motores se intenta que todo sea liso, que no haya ningún tropiezo, donde el aire pueda llegar, tropezar y generar una turbulencia. Pues este es el mayor cambio. Lo podemos poner en nuestra Impact, en todas las Impact se puede poner esto. Lo que pasa es que hay Impact en la que solo hay dos kits de Power Block, todos lo verán por el precio, claramente. El más económico es para las Impact M3 del año pasado, porque esto ya se viene montando en las Impact durante todo este año, el 2022. O sea, silenciosamente, aunque Europergam ya tiene los Power Block y las válvulas desde hace un mes casi en la web, pero silenciosamente FX los ha introducido en su cadena de montaje, digamos, y todas estas Impact de este año 2022 lo tienen incorporado. No tienen el grabado de Power Block, pero sí tienen la válvula y el Power Block, ¿vale? Se lo digo por si hay algún usuario o propietario, mejor dicho, de Impact durante este año que está pensando en cambiarlo para actualizarla, que lo prevea, porque puede ser que ya la tenga actual y no necesite cambiarlo. Bien, las del año pasado, M3, Impact M3, hay que comprar el kit, el más económico de los dos, que básicamente lo que trae es la válvula y el Power Block, ¿vale? Porque el plenum, lo que es el tubo y lo que es digamos la válvula, sirven, son la misma. O sea que solo hay que cambiar la base de la válvula y el bloque trasero. Dos cositas. Impact MK2, Impact, que las llame MK1, Impact X y la Impact, hay otro kit que viene con el Power Plenum completo más el Rear Block, Rear Block. Con lo cual, estos propietarios de Impact un poco más anteriores, comprando ese kit, ya pueden tener el Rear Block con el Plenum, con la válvula nueva. Hoy vamos a estrenar una nueva sección dentro de los vídeos de Europergam, que van a ser los consejos. Consejos de cosas que me han pasado a mí o les han pasado a ustedes, que me han enviado vídeos o comentarios, y que intentemos mejorar y que les sirva para la seguridad. Una de las cosas, y yo creo que ya los he dicho ya, de los consejos que les doy es usar gafas de protección. Cada vez que manipulen un arma de aire comprimido, lo primero es sacar todo el aire, vaciarlas, despresurizarlas, estar seguro, tener cuidado que hay armas de aire comprimido que tienen 2 cámaras y hasta 3 cámaras, y siempre puede quedar aire. Y aire comprimido a 100 bares o arriba, o incluso por arriba de 50 bares, nos puede dar un susto. De cualquier manera, gafas de protección ocular son importantísimas para la manipulación técnicamente de estas carabinas, no para el uso no hacen falta gafas, si las llevan mejor, pero bueno, para la manipulación técnica sí que es importantísimo el uso de gafas de protección. Y el segundo consejo de hoy es la silicona. La silicona. Todas estas carabinas de aire comprimido llevan silicona, no grasa normal, porque la grasa normal reseca los aros tóricos, hacen que pierdan su forma y acorta su vida. Se usa grasa de silicona, ya sea la grasa normal, que viene en botes como grasa, o en spray. Pero hay que tener un cuidado muy exclusivo con el spray de silicona. El spray de silicona, lo verán, este es una marca de spray de silicona, yo he puesto la marca mía, digamos, de Europergam, para no hacer ni buena ni mala publicidad. Hay que ver las instrucciones que tienen los botes, porque es altamente inflamable. Y es altamente inflamable el elemento que se utiliza para poder lanzar la grasa. La grasa no es inflamable, es el elemento que se utiliza para
sacar la grasa del bote en spray. Y esto, cuando lo aplicamos a piezas de carabinas, sigue siendo inflamable. Y hay que tener mucho cuidado, porque si lo aplicamos a piezas que después van a estar sometidas a presión, puede generar una explosión. Dependiendo de la cantidad de spray que le pongan, la explosión puede ser menor o menor, mayor o menor. Precaución: siempre que usen spray de silicona sobre piezas, dejarlas al aire al menos 10 minutos. Lo pueden aplicar, lo dejan 10 minutos, con lo cual este excipiente que se usa para la grasa se evapora y ya no es peligroso. Pero si no, puede darnos algún susto. Cuidado. Para instalarlo, tenemos dos vídeos, uno en el que explicamos perfectamente cómo instalar un plenum. Es el mismo proceso, aunque el plenum es el anterior a este, no es este. Y un segundo vídeo en el que explicamos que si al instalarlo vemos que esta parte no entra, porque hay una pequeña diferencia. Todos estos plenum mayores, al tener mayor capacidad de aire, necesitan una mejor presurización, y aparte que los plenos antiguos pues a veces tenían alguna pérdida de aire, por eso se optó por aumentar unas décimas aquí, y cuesta introducirlo en la carabina. Entonces hay un truquito en nuestro vídeo anterior en el cual les explicamos cómo se hace esto para no dañar la pieza y para que entre perfectamente. Lo ven y lo pueden montar sin ningún problema. Y un poco esto es lo que ha dado el Power Plenum y el Power Block de sí. Estos son los cambios que hay. No hay más. Pero tiene mucha tecnología el poder hacer esta válvula, que aumenta la potencia, como habrán visto en el cuadrito que les vamos a poner ahora. Aumenta la potencia. El diseñar esta válvula, al cambiar del sistema que tenían anteriormente, que lo que buscaba era tener mayor capacidad de aire con estos agujeros, con estas ventanas que tenía, al cerrarlo completamente, es un cambio muy importante. Muy importante, porque lo que han visto es que lo que nos interesa es no generar turbulencias dentro de la cámara de la válvula. Eso es principalmente, y con eso toda la ganancia que tiene la carabina. Aparte de la otra novedad, que es el martillo de tungsteno, un material muy duro y que permite, cuando se trabaja sobre todo en altas presiones, más de 140 bares, pues permite abrir la válvula al 100%, ¿no? Porque este material, pues en ese momento de impacto no cede, y entonces el golpe es mayor, puesto que lo admite toda la válvula y abre más la válvula, nos permite trabajar en presiones mayores. Pero bueno, eso es para países tal vez que tengan una reglamentación más blanda y que se pueda trabajar con presiones mayores y se pueda tirar balines o slugs de mayor peso. Recomendación: aparte del martillo de tungsteno, el que quiera trabajar con altas presiones y munición muy pesada, les recomiendo el Multitransfer Port. El Multitransfer Port, diseñado por nosotros y fabricado por nosotros, por Europe Guns, mejora toda esta, digamos, flujo de aire que hay desde la nueva válvula por el transfer del Power Block al cañón. Le permite entrar mucho más aire al proyectil, con lo cual pues le gana más fuerza. Es una cosa que está dando muy buen resultado. El que lo ha probado pues están encantadísimos con él, el Multitransfer Port. Y un poco pues esto ha sido todo. Cuando tengamos el martillo de tungsteno haremos otro vídeo y le explicaremos pues cómo montarlo para aquellos usuarios que no son tan avanzados o que se han incorporado recientemente a este maravilloso mundo del aire comprimido y que quieran pues montarlo ellos mismos, ¿no? Esto, con un poquito de paciencia y preguntando lo que no se sepa, se consigue todo. Pues estimados amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, y como siempre pues que lo tomemos con tranquilidad
y con seguridad. Hay que cuidarse. Un abrazo.